Ver y oír, el problema de muchos. ¿Cómo titula el mensaje? Ver y oír, el problema de muchos. Y está basado en el capítulo 39 del libro de Génesis. Así que vamos a ir todos allá. Le invitamos. Capítulo 39 del libro de Génesis. ¿Cierto? Muy bien. El versículo 10, en la lectura que leyeron aquí al frente, capítulo 10 dice: hablaba ella a José ¿qué? Cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿De quién está hablando aquí? De José. De José. Y la esposa de Potifar, ¿cierto? ¿En qué circunstancias se está generando esta escena? Usted sabe que los capítulos previos hablan de José como el hijo menor de Jacob, quien fue vendido por la envidia, por la ira y el enojo que tenían sus hermanos, porque tenía ciertas cualidades que él poseía y que su padre apreciaba y por lo tanto manifestaba sus afectos con él. Se deshicieron de él vendiéndolo como esclavo. Llegó a una casa. Y si usted lee en el capítulo 39, dice que cuando él llegó allí, ¿quién lo compró? El versículo 1. El versículo 1 dice que lo compró ¿quién? Potifar, un oficial del ejército de Egipto. Lo compró como un esclavo. Como un esclavo. Pero él no estaba solo. Alguien estaba con él en esa circunstancia de esclavitud. E hizo la diferencia. Porque el versículo 2 nos dice, ¿quién estaba con él? Jehová. Jehová estaba con él. Y el versículo 3 nos dice que alguien vio que Jehová estaba con José. ¿Quién lo vio? Su amo, su señor. En otras palabras, cuando la presencia de Jehová está en la vida de sus hijos, alguien lo nota. Alguien ve la diferencia. Y este hombre en que pagano, cierto, de alto rango, vio en el humilde esclavo, en un humilde servidor, la presencia de un Dios poderoso que se manifestaba en cada una de las actividades y el servicio que él prestaba a su amo. Y no importa si era un esclavo, pero él hacía la diferencia. No importa las situaciones o el rango social en la cual nosotros nos desempeñamos, tenemos que hacer la diferencia. Que otras personas vean en nosotros la presencia de Dios. Y como la presencia de Dios estaba con José, ¿cierto? Dice que Dios lo bendecía, ¿cierto? El versículo 3 lo dice. Dios lo hacía prosperar en todas las cosas, en todas las empresas que estaba a cargo de este hombre. La bendición de Dios estaba ¿con quién? Con José. Y déjame decirte algo, amigo y hermano, que cuando la bendición de Dios está sobre ti, alguien está al acecho con tal de deshacer y destruir esa bendición. ¿Qué acabo de decir? Que cuando la bendición de Dios llega a tu vida, alguien quiere destruirla. No quiere que tú seas feliz.
¿Cuántas veces nosotros, cierto, prosperamos en la vida y no falta el quien tiene envidia? El que eres elevado a un alto rango, a un puesto de liderazgo, no falta que te critique y que diga, yo hubiese hecho mejor, lo hubiese hecho mejor que él. ¿Por qué no me escogieron a mí? Y comienza las críticas. Y comienza a hablar mal de ti a tus compañeros y hacerte quedar mal. O el que quiera hacerte daño en tu negocio. No falta que quiera destruir la bendición que Dios ha puesto sobre tu vida. Y eso le pasó a José. Porque si ustedes leen, mira, versículo 3, ¿cuál es el primer verbo que usa? El verbo ¿qué? Ver. Ver. ¿Alguien vio la bendición de quién? De Dios. Pero alguien usa ese mismo verbo para hacer otra cosa. Versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo vio o puso su ¿qué? Sus ojos en él. Escuche bien. Alguien vio la prosperidad y vio la bendición de Dios que estaba sobre quién, sobre usted. Pero ahora vino una mujer astuta, una mujer que no temía a Dios y puso su mirada en quién, en José. La primera mirada fue para ver la bendición de Dios, pero esa segunda mirada no era para bien, era para destruir esa felicidad y esa prosperidad. Era para hacer caer ¿a quién? A José, a fin de que él se apartara de Dios. Es decir, esa mujer lo que hacía era hacer pecar o hacer caer ¿a quién? A José, a fin de que una vez que él pecara contra Dios, la bendición de Dios se retirara sobre él y la vida de José fuera una vida llena de fracaso. Y eso es lo que quiere el enemigo. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, cuando tú quieres hacer las cosas bien, el enemigo quiere con sus tentaciones derrumbarte, destruirte y hacerte apartar de Dios. Y cuando te tienes lejos de Dios, entonces apartar la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, y comienza a destruir tu hogar, a tu familia. Comienza a inducirte para que tú tomes malas decisiones y te alejes de Dios y sufras y pierdas la bendición de Dios. Y esa mujer quería eso. Pero ¿qué era lo que estaba presente en la mente de este siervo de Jehová? ¿Cuál fue la respuesta que él le dio a esta mujer según dice el versículo 9? Él le contesta, ¿cómo pues haría yo ese gran mal y pecaría con quién? Contra Dios. Fue la respuesta que José le dio a esta mujer. ¿Qué es lo que estaba en su mente? El principio de temor ¿a quién? A Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. En otras palabras, este joven era un hombre que sabio. Era un hombre sabio que temía ¿a quién? A Jehová. Que por encima del placer, que por encima del egoísmo, de la satisfacción propia, estaba su amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Que no estaba dispuesto a vender sus principios por un momento de placer. Porque él sabía que si caía y pecaba contra Dios, no solamente iba a traer juicio contra él, no solamente iba a pecar contra Dios, sino que aparte de eso su corazón iba a estar lleno de culpa, de dolor. Y no solamente eso, sino que las demás personas ya no iban a confiar en él. Perdía credibilidad. Y entonces, ¿cómo haría para ser un fiel testigo de Dios? Y en el momento de hablarle del amor de Dios a otra persona, nadie iba a creer en él. Amigos y hermanos, José era un joven cuando se enfrentó a esa situación.
La Biblia dice que cuando José fue llevado a Egipto, ¿cuántos años tenía? 17 años. Era un adolescente. La pregunta es, ¿cómo un adolescente mantiene su fidelidad a Dios cuando está solo? Estaba lejos de su papá, de su familia. Nunca había salido del seno de su hogar. Todo lo tenía, ¿cierto?, en casa. Nunca le faltaba nada. Pero ahora era un esclavo. Pero ¿cómo es posible que José, siendo un muchacho, un adolescente, pudiera resistir tan grande tentación? Y es que él tenía el principio que le había enseñado su padre. ¿Dónde él aprendió el temor de Dios? En casa. En casa. Jóvenes, amigos, padres que están aquí, si ustedes quieren que sus hijos, cuando salgan lejos de su casa, cuando estén en la universidad, cuando estén con los amigos, si ustedes quieren que sus hijos hagan la diferencia y sean obedientes a Dios, usted preocúpese de infundirle el temor de Jehová desde niño en casa. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15? Tú sabes las sagradas escrituras, ¿desde dónde? Desde la niñez, desde muy niño. ¿Y quién le enseñó el temor de Dios a Timoteo? Según dice 2 Timoteo 1:5, ahí lo dice que fue su madre Eunice y su abuela, ¿quién? Loida. Esas dos mujeres infundieron el temor a Timoteo desde muy niño. Y Timoteo fue una persona de gran influencia, al igual que José. Porque desde casa es donde se aprenden los valores. Desde casa es donde se aprende a respetar a Dios. ¿Y cómo se aprende a respetar a Dios? Que ellos aprendan a obedecer primeramente a sus padres. A sus padres. Y Jacob se encargó de darle una buena educación. ¿A quién? A su hijo José. Y ahora en una circunstancia como esta, José mantuvo en alto los principios del temor a Dios que había aprendido desde la niñez en el seno de la casa, en el seno del hogar. ¿Y qué fue lo primero que hizo José? Versículo 10. Mira que la tentación que José enfrentaba era una tentación de vez en cuando. ¿Qué dice el versículo 10 de Génesis 9? Era de vez en cuando, dice allí. ¿Qué dice? Era que cada día. Era algo constante. Era una cuestión, cierto, diariamente que se enfrentaba. Pero algo decidió hacer José para vencer. ¿Qué fue lo que él decidió hacer según dice ese texto? ¿Qué fue lo que él decidió? ¿No qué? Escucharlo. Interesante. Ella le hablaba, le decía, mira papito, mira, tú estás lejos de casa. Ay, tan jovencito, tan pobrecito, le hace falta el amor del papá. Ve, yo se lo doy. ¿Cierto? Seduciéndolo. Pero José decidió no qué, escucharla. Y si el versículo 7 dice que ella puso su mirada en José, significa que José no puso su mirada en quién, en ella. En otras palabras, José decidió no solamente escucharla, sino que también decidió no qué, no mirarla. A tal punto que cuando ella vino en su ropa, ¿qué fue lo que hizo José? Corrió. Y aunque dice el versículo siguiente, ella le quitó la ropa, no sé, por si yo, como en ese entonces eran túnicas y eran fácil, ¿no? Lo agarró y él, por tratar de zafarse de ella lo que hizo es quedarse con su túnica y él corrió. Dice la Biblia, versículo 12, dice que él dejando. Mira los verbos que usan. 3 verbos que usan importantes aquí. ¿Cuáles son los verbos que él usa para vencer la tentación? Versículo 12, ¿cuáles son los verbos?
El primer verbo es dejar. Segundo verbo, ¿qué es? Huir. Y el otro, ¿qué? Salir. ¿Está claro? Huye. Huye de la tentación. Corre. Corre. Voy a contextualizar un poco. Egipto era lo que hoy día se conoce como los Estados Unidos, el país más civilizado y la potencia mundial en aquel entonces. Sus hermosos palacios tenían la infraestructura más moderna que hasta el día de hoy consideramos sus edificaciones como una de las 7 maravillas del mundo, que son las que pirámides. Así que la arquitectura de Egipto era atracción para el mundo. Había placeres, cualquier cosa que se podría lograr en la vida, se lograba ¿en dónde? En Egipto. Cualquier placer o satisfacción de los gustos personales que se pudiera, ¿cierto?, disfrutar, se podía encontrar ¿en dónde? En Egipto. Pero José no se dejó guiar por la influencia de ese país, por la tecnología y la belleza, por lo que ofrecía, por los placeres, por las mujeres que había en ese país. Decidió ser fiel a Dios y a los principios de Dios. Y nosotros que estamos en ese país considerado como una potencia mundial, donde podemos ver todo tipo de belleza, debemos de mantener el mismo ideal que tuvo José, hacer la diferencia en una potencia mundial como esta. Decidir no escuchar ni ver las seducciones del enemigo y huir de las tentaciones para no pecar contra Dios. ¿De qué te sirve entonces disfrutar de los placeres de esta vida si tu corazón va a estar lleno de dolor, de culpas, de resentimiento y de odio? Y aún más, de haber traicionado y haber fallado a Dios. ¿De qué sirve todo eso? Aún como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiera su qué? Su alma. ¿De qué sirve ese mundo y perder la eternidad? José tenía ese principio en su mente y en su corazón. No nos dejemos llevar por la atracción de esta vida. El mundo pasa y sus deseos, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué dice la Biblia? No améis ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en este país. Las atracciones que te ofrece este país, no la améis. Si alguno ama, cierto, al mundo, significa que el amor de él está ¿en dónde? En el mundo. Y por lo tanto el amor de Padre no está en él, porque lo reemplaza el amor ¿hacia dónde? Hacia el mundo. Ama más al mundo que al Padre. Versículo que sigue. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del ¿qué? Del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y su concupiscencia, sus deseos, en otras palabras, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Era pasajero. Por eso José sabía ese principio. Él no amaba lo que ofrecía Egipto, ni sus hermosas mujeres. Porque la Biblia dice que José era un papacito, era un top model, ¿cierto? O sea, no era cualquiera persona. ¿Quieren verlo? Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo, ayúdame a encontrarlo, que él era un top model, que, ¿cierto? De hermosura, de hermosa apariencia. Ahí está en el capítulo 39, el versículo 6. Versículo 6, ¿qué dice al final? ¿Cómo era José? Oh, versículo 6, al final dice, José era de hermoso, ¿qué? Parecer.
Era bello. Y era de bella, ¿qué dice allí? O sea, tenía un porte. O sea, por eso es que la esposa de Potifar estaba loco por él. Y no solamente la esposa de Potifar. ¿Usted cree que un hombre, cierto, hermoso, lindo, usted cree que las chicas de la edad de José no se podían haber fijado en él? Claro que sí. Pero él tenía su mirada ¿en quién? En Dios. Tenía su mirada en Dios. Aquí hay un principio que quiero resaltar. El principio ver y oír. ¿Cómo pudo José vencer sus tentaciones? Decidiendo no ver ni oír. No escuchar. ¿Sabes que el problema de muchos comienza cuando nosotros comenzamos a ver? Caemos cuando nosotros colocamos la mirada en esas cosas. Cuando yo comienzo a contemplar el pecado, al principio puede ser que lo rechace. ¿Cómo es posible? No, pero de pronto lo comienzo a mirar. Ahí donde está el pecado. Porque cuando comienzo a colocar mi mirada en las cosas del mundo, en la cosa que me lleva a quebrantar la ley de Dios, pronto eso llamará mi atención. Cuando tú colocas tu mirada en las cosas que no le agrada a Dios, puede ser que al principio tú lo rechaces, pero si sigues colocando tu mirada, eso va a llamar pronto tu atención y vas a caer. Así que si hay algo que tú estás luchando, deje de mirarlo en el nombre de Jesús. Deje de contemplarlo. Porque el enemigo, ¿sabe cómo trabaja el enemigo? Al principio quizás no te llamará la atención, pero a medida que lo contemple, va a encontrar gusto. Vas a caer, vas a sentir dolor y vas a caer nuevamente y vas a caer. Y va a haber un momento en que tú lo vas a amar y no te sientes culpable. Porque llamó la atención por tu mirada. Así que el primer principio es para vencer una tentación, un mal defecto de carácter, es no te coloques a contemplar. Por eso Pablo dice colocar la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba y no en la de esta tierra. No te pongas a mirar. Segundo, no te pongas ¿qué? A escuchar. ¿Qué es lo que hizo José? Decidió no ¿qué? No escuchar. No te pongas a escuchar. Mira, ponte a mirar y a escuchar lo que te edifica. Huye de las cosas que no te edifica, que te destruye. ¿Saben que ustedes que el pecado entra por los 5 sentidos? ¿Cómo fue que Adán y Eva pecaron? Por los 5 sentidos. Por lo que ella miró. ¿Qué dice Génesis 3:6? Dice que Satanás le dijo, mira, esa fruta es hermosa. ¿Y qué dice el versículo 6? Que Eva vio que la fruta era ¿qué? Agradable y buena. Y el problema de ella es que ella se puso a escuchar ¿a quién? A la serpiente. Ella cayó porque se puso a escuchar y se puso a ver. Por ahí entró el primer pecado. Así que el principio de José y el principio de la Biblia para huir de la tentación y vencer y desarrollar un carácter cristiano es desecha aquello que te perjudica. No lo escuches, no lo veas. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que la Biblia nos insta a nosotros para evitar escuchar cosas que no me edifican. Vamos a leer 1 Corintios 15:33. Ese versículo me gusta mucho. Y aquí me va a ayudar mucho en la proyección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. ¿Qué dice allí? No en otra palabra, no te equivoques. No te confíes. ¿En qué no hay que confiarse?
que las malas ¿qué? Conversaciones corrompen ¿qué? Buenas costumbres. Tú puedes ser un muchacho fuerte, una muchacha fuerte, pero si tú te colocas a escuchar conversaciones malas que no te edifiquen, por más buen cristiano que tú seas, dice allí Pablo que te van a ¿qué? Te van a corromper. Por eso José sabía ese principio, no detenerse a escuchar lo que no te edifica. Sé que hay algunos aquí que son nuevos miembros. ¿Quieres tú llevar una vida victoriosa? Sigue el consejo del apóstol Pablo. Si en tu trabajo hay personas que comienzan a hablar de mujeres, que comienzan a hablar de alcohol, de otras cosas, ¿qué dice Pablo? No escucha las malas ¿qué? Conversaciones. Haz como hizo José, huye. Si ellos están hablando, ay, mira que anoche estuve con una, estuve con otra, ¿qué es lo que tú debes hacer? Apartarte y no escuchar esas ¿qué? Conversaciones, porque la Biblia dice que te pueden ¿qué? Corromper. ¿Estamos claros? Es un principio. No escuches las malas ¿qué? Conversaciones. Y no solamente no escuche. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16. Usted puede notar estos textos, o si está grabado allí, ¿cierto? En el video pueden verlo nuevamente. Segunda de Timoteo 2, 16 dice que no solamente tú debes evitar escuchar las malas conversaciones, sino que evita ¿qué? Profanas y vanas ¿qué? Palabras. Porque por muy adelante irán ¿qué? A la impiedad. Porque te van a corromper. En otra versión dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Te van a ir conduciendo. Evita esas vanas palabras. Y vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5. Me gusta ese texto. Efesios capítulo 5 versículos 3 y 4. Mira, hay otro principio aquí, hermano. Es el mismo principio, pero te vas llevando más a profundidad. Pero fornicación y toda ¿qué? Inmundicia o avaricia. Queremos evitar, dice allí, que aún ¿qué? Ni su nombre ¿qué? Entre vosotros. Mira, yo estaba en un lugar y me dolió mucho una hermana de la iglesia que hablaba con doble sentido. No está bien. Evita hablar palabras doble sentido. Evita palabras que hablan acerca de qué. Dice ahí, de fornicación, de adulterio. Evítala, lo que es avaricia. ¿Cierto? Aún no se nombre entre los santos, dice ahí, porque eso no le conviene a los santos. No te conviene a ti, querido joven, hermano y amigo. Porque como dice Pablo en 1 Corintios, eso llega a corromperte. ¿Estamos claros con la palabra de Dios? Ese es el consejo bíblico. Y eso lo tenía presente ¿quién? José. ¿Qué dice el versículo que sigue? 4. ¿Qué dice allí? Vamos a seguir. Ni palabra ¿qué? Torpes, ni necedades, ni truanerías, ¿cierto? Chiste, ¿no? Que no conviene, sino antes bien ¿qué? Acciones de gracia. Todo lo que, ¿qué dice Pablo? Que si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, en todo lo bueno, todo lo que es amable, en esto que pensar, hay que hablar todo lo que es bueno, todo lo que edifica, no todo lo que te destruya. Entonces, si uno quiere crecer, entonces
Si uno quiere desarrollar un carácter cristiano, lo que debemos evitar es andar con personas con ese tipo de actitudes. Así de sencillo. Júntate con amistades que hablan palabras que te edifican y no que te destruyan. ¿Quién decide escuchar y ver lo que te destruye? ¿Tú o tus amistades? Tú. Ellos pueden seguir hablando, pero huyes de eso. Háblale del amor de Jesús y muéstrale que tú eres diferente. Muéstrale. ¿Quieres crecer como cristiano? Júntate con personas que también amen a Jesús. Con personas que tienen buenos modales. Porque si tú estás luchando con tus malos modales, si recién estás bautizado, mira, cuando yo me bauticé, antes de bautizarme yo tenía un vocabulario, le decía de qué se iba a morir hasta la mamá. Y después de bautizado, como unos días después, aún se me salieron unas palabras y me decía, y eso que tú eras bautizado, míralo, el cristiano. Y yo luchaba, cada uno luchaba. Y el problema es que yo todavía seguía andando con ese tipo de amigos. Pero poco a poco cambié mis amistades por amistades con principios cristianos, con temor de Dios. Y fui absorbiéndolo de ellos. Y mi forma de ser fue diferente, porque decidí escuchar cosas diferentes. Así que si tú estás luchando con un vocabulario que tú quieres cambiar, pues deja de reunirte y de andar con personas con ese vocabulario y únete con personas con buenos modales. Porque dicho dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Anda con personas que aman a Jesús y tú pronto también llegarás a amar a quién, a Jesús. ¿Estamos claros? Ahora, ustedes saben que lo que yo escucho y miro pronto va a modificar mis acciones. ¿Qué dije yo? Lo que yo escucho y miro va a cambiar ¿qué? O modificar mis ¿qué? Acciones. Ahora, si lo malo edifica mis comportamientos, significa que lo bueno también lo modifica. Cambia mi comportamiento. ¿Qué escuchar y qué ver? Ya hablamos qué no escuchar ni qué ver. Así que hasta aquí vamos a repasar. Si hay tentaciones que llegan a tu vida cada día como la de José, ¿qué debes hacer tú? Decidir no escuchar ni ver y huir. Evita todo aquello que no te edifica. Ese es el secreto para llevar una vida de victoria. ¿Complicado? No. ¿Quién decide? Tú. Pide la ayuda a Dios y Él te dará la victoria. Amén. ¿Qué escuchar y qué ver? ¿Qué dice Pablo en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador ¿qué? De la fe. ¿A quién debemos ver? A Jesús. ¿Qué dice Isaías capítulo 45 versículo 22? ¿A quién debemos mirar? ¿Y cuál es el resultado de mirar? ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios allí? Miradme ¿a qué? A mí. ¿Y cuál es el resultado de observar y de contemplar a Dios? ¿Nuestra qué? Salvación. Nuestra salvación. ¿Y cuál es el resultado de mirar y observar las cosas del mundo? ¿Nuestra qué? Perdición. Así que tu destino final estará en donde tú colocas tu mirada. ¿En dónde tú colocas tu mirada? Si colocas tu mirada en el mundo pasa sus deseos y tú vas a perecer con el mundo. Pero si tú decides colocar tu mirada en Jesús, el resultado es que tu vida será transformada y gustarás de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo mirarlo? ¿Qué dice Salmo 119, versículo 9 y después versículo 11?
¿Cómo mirarlo? ¿Con qué limpiará qué? O el joven su camino. ¿Cómo podemos modificar nuestro comportamiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Y el versículo 11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, ¿qué? Contra ti. ¿Cómo es que José pudo vencer? Porque él guardó la enseñanza de la palabra de Dios que él aprendió desde casa. Según ese salmo, el mismo principio es universal. Cuando tú comienzas a guardar, cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, cuando haces de ella tu meditación mañana y tarde, Él está relacionándote con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a cambiar tu vida. Mira, si tú dedicas por lo menos 1 hora a estudiar la Biblia, nunca serás igual, serás diferente. Porque la palabra de Dios, dice Pablo en Hebreos 4:12, va a producir una cirugía. Es como una espada de ¿qué? De 2 filos, dice Hebreos 4:12, que entra al alma, ¿cierto? Y llega hasta el tuétano, hasta el ligamento, hasta el miembro más profundo de tu ser, hasta el ligamento del hueso, porque el hueso es la parte más dura, y hasta la profundidad del hueso. Allí opera la palabra de Dios para hacer la limpieza y la transformación en tu vida. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es lo que dice, más viva. Te transforma, te da vida. Y cuando tú comienzas a estudiar la Biblia con disciplina, diciéndole, Señor, quiero aprender qué es lo que tú quieres enseñarme en esa mañana o en esa noche, el contacto diario con la palabra de Dios va a producir cambio en tu vida. ¿Te está claro? Lea la Biblia, mire sus páginas, contempla a Jesús en ellas, deleítate en sus enseñanzas y guárdala en tu corazón. Oye la voz de Dios cada mañana, cada día, y pronto tus conversaciones serán diferentes, tus modales cambiarán. Tus pensamientos y tu forma de ser serán diferentes y las personas van a ver en ti a un hijo de Dios. ¿Está claro? Ese es el principio. Segundo consejo, ora en todo tiempo. ¿Ora qué? En todo tiempo. Eso es lo que dice Efesios 6:18. ¿Qué dice Efesios 6:18? Vamos a leerlo, Efesios 6:18. 6:18 Efesios. ¿Orando qué? En todo tiempo. Con toda, aquí dice depresión, deprecación, no, con toda diligencia y súplica espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Instancia y suplicando por todos los santos. Ora en todo tiempo, y como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad si qué, sí, cesar. Y cuando tú estás expuesto en una tentación, ¿cuál debe ser tu oración? A ver, amigos que están recién bautizados, hermano o hermano que tiene tiempo en la iglesia, ¿cuál debe ser tu oración cuando estás expuesto a una crisis o a una tentación? ¿Cuál debe ser tu oración? Según dice Salmo 69:1. Salmo 69:1. ¿Cuál debe ser tu oración cuando estás en una tentación? ¿Cuál debe ser? Cuando tú estás en una tentación, ¿cuál debe ser? Dice el Salmo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Sálvame. Así que la próxima vez cuando tú eres tentado, ora a Dios diciendo, Señor, sálvame de esta. Sálvame, ayúdame. Y Dios te dará la victoria. Amén. Y tercer principio, esté siempre dispuesto a servir a Dios y a su iglesia. Cuando hay actividades en la iglesia, comprométete con la iglesia. Reúnete con la iglesia. El estar con la iglesia, con el pueblo de Dios, tú vas a ser contagiado del pueblo de Dios.
Sírvele a Dios. Sírvale en la testificación de tu creencia, de tu fe en Cristo Jesús con otras personas. ¿Sabe qué dice la sierva de Dios en Fundamento de la Educación Cristiana en la página 230? Ella dice: los que quieran ser más que vencedores, ¿qué dice ella? Los que quieren ser más que vencedores, ¿qué deben hacer? Dice ella: deben salir de su encierro en sí mismo, y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. Mira lo que dice: ¿quiere ser más que vencedores? Debe interesarse en la salvación de ¿qué? De otros. Servirle a Dios en su misión, en ganar almas para Jesús. Testifica para Jesús. Habla de Jesús con otras personas y será más que vencedor. Porque cuando uno está enamorado y le habla a otro de esa persona que uno está enamorado, más se va a enamorar. Mientras tú más hablas de Jesús a otra persona, más amarás a Jesús. Porque lo que salga de tu boca, dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y si tú hablas abundantemente de Jesús, es porque Jesús está inundando tu vida. Porque Jesús está en tu vida. Y de esa manera podemos crecer. Entonces, para terminar, recuerda, no te detengas a ver ni oír lo que te destruye. ¿Cierto? Lo que te hiere, ni mucho menos lo que comprometa tus principios. No mires ni aún tu pasado oscuro, lo que tú hiciste en el pasado, aún tus errores o el daño que te hicieron. No te pongas a contemplar tu pasado, porque eso hiere tu presente. Coloca tu pasado en manos de Jesús y ponte a mirar en el futuro glorioso que puedes obtener a través de Jesús. Solo Él te puede ayudar a vencer y darte una nueva vida. Solo tienes que escuchar y mirar su cruz, en donde te espera con sus brazos abiertos. Y a medida que coloque tus miradas a las cosas celestiales y escuche la voz de Dios, obedeciendo su palabra y llevando una vida de oración y de servicio, vivirás una vida victoriosa y plena. Y serás un cristiano feliz, como yo lo soy. Tu ambiente será diferente. Tendrás gozo, paz y alegría en tu vida. Y tu ambiente, ¿cuál será tu ambiente? Tu ambiente será el cielo, aunque vives en esa tierra. Aunque vives en esa tierra. ¿Queremos entonces llevar una vida plena en Jesús? ¿Queremos colocar en principio esos principios de la palabra de Dios en mi vida y ser más que vencedores? Entonces decida, haz un pacto con Jesús en esta ocasión y dile: Señor, tú sabes lo que me hiere. Tú sabes en dónde estoy colocando mi mirada, con quién estoy compartiendo más tiempo. Tú sabes qué es lo que estoy escuchando, la clase de música que estoy escuchando, el tipo de lectura que estoy leyendo, el tipo de video que estoy observando. Tú sabes. Y tú sabes que no me hace bien. Pero dile al Señor: Señor, yo reconozco eso, pero permítame ahora en adelante en colocarme mirada, en mi oído, mis palabras, en cosas celestiales, en cosas que me edifican y que me ayudan a vencer. ¿Quieres decirle al Señor, a eso, Señor Jesús? Colócate de pie y vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos un grupo de tus hijos que yo estoy en cuenta que muchas veces te hemos fallado porque hemos dejado de mirarte a ti y porque hemos observado las tentaciones del enemigo y hemos visto las cosas del mundo y somos llevados por las corrientes de esta vida y a veces hemos perdido el foco y la mirada en Jesús.
Perdónanos, oh Dios, perdónanos. Pero en esta mañana tú nos has hablado en tu palabra en dónde debe estar nuestra mirada, que es en Jesús y el autor de nuestra fe, de nuestra salvación. Permítanos, oh Dios, huir de la tentación cuando decidamos no escuchar ni ver lo que no nos edifica, y que podamos escuchar tu palabra, tu voz a través de tu palabra, que podamos verte a través de las páginas sagradas de la Biblia, y que podamos, oh Dios, hablar de ti cada día más, porque esto nos dará una vida de victoria. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a llevar una vida de crecimiento en Jesús, una vida de victoria en Jesús, que tú puedas romper las cadenas que atan nuestras vidas y que no nos dejen estar bien contigo. Y que ahora podamos hacer un compromiso fiel con Jesús de colocar, oh Dios, nuestro oído, nuestra mirada, lo que comemos, lo que olemos, lo que tocamos al servicio tuyo. Que esos 5 sentidos sean un instrumento de justicia, de servicio para salvación y no para perdición. Que nosotros podamos, como dice Romanos 12:1, que podamos consagrar nuestro cuerpo como un servicio vivo para que honre y glorifique tu santo y bendito nombre. Gracias por perdonarnos y gracias porque solamente por escuchar este sermón, este mensaje, ya hemos decidido escucharte a ti. Acompáñanos, dirígenos, bendice los alimentos que hemos de consumir, bendice las manos que prepararon con amor esos alimentos y que sea de gran provecho para nuestro organismo. Pedimos esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.